Buenas noches, casi las 21 horas. Estamos aquí en vivo desde FMIZ y tenemos una invitada. Está con nosotros Patricia Emanuel. Ella es coordinadora regional del Centro de Día Trans de la ciudad de Rosario, coordinadora regional sur en promoción de diversidades trans y también coordinadora en ATA, que es la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina. Patricia, buenas noches, bienvenida, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Joel? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Me alegro. Disfrutando de esta noche, no está tan fresco, está lindo. Y desde ya te vuelvo a agradecer por aceptar la invitación y por venir. Es una problemática que la sociedad todavía no ha terminado de resolver. Se ha hecho mucho, pero aún falta. Contame, Patricia, ¿qué es lo que hacen en el Centro de Día Trans acá en la ciudad de Rosario? Bueno, mira, te comento acá en el Centro de Día Trans, que está abierto de lunes a viernes de 10 de la mañana a 18 horas. Lo que nosotros hacemos es recepcionar a las compañeras y compañeros trans. Estoy yo como directora del espacio, hay 3 coordinadoras trans, que son las chicas que están generalmente recepcionando, sirviéndoles alimentos 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Hay equipo de contención psicológica todos los días, con consultas espontáneas. Es, ¿cómo te podría decir? Es como un segundo nivel dentro de lo que es lo provincial. Es un nexo entre tercer nivel de complejidad de la provincia con desarrollo social y un primer nivel con la Dirección de Diversidad Sexual de Rosario. Aparte de ahí, asesoramiento jurídico, y creo que lo más importante que el Centro de Día Trans tiene es el acompañamiento entre colegas, digamos, entre personas trans, la contención, un mate, un lugar limpio, sano, donde se puede charlar de todo, ¿no es cierto? Sí, claro. El centro abrió en diciembre del año pasado, ¿no? Exactamente, el centro se inauguró en diciembre del año pasado y bueno, y a partir de ahí se empezó a trabajar. Hace muy poco tiempo que está, con una repercusión muy importante. ¿Y cuántos chiques, porque me imagino que hay chicos y chicas trans, ¿no? Sí. Aproximadamente por semana, por día, ¿cuánta gente va? Mira, no tenemos un estimativo porque bueno, la idea es que el espacio, si bien es un espacio institucional, no que sea tomado como algo con registros específicos, pero te puedo decir que tenemos un cálculo de aproximadamente entre los talleres y personas que van a comer y personas que van a consultar, cerca de 30-35 personas trans circulando todos los días. Diferentes y las mismas chicas que vienen a pasar el día porque no tienen otros espacios para compartir. ¿Cómo llegaste vos al centro? ¿Cómo llegué al centro de día? Sí. Sos coordinadora del centro. Soy la directora del centro de día porque bueno, yo trabajo en la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual, que es de Desarrollo Social, que está a cargo del licenciado Esteban Paulón. Pamela Rochis, que es la coordinadora provincial en promoción de derechos. Y bueno, yo ya venía trabajando en el espacio desde que fue creado en el año 2015 junto con Esteban. Y bueno, en su momento el espacio se me brindó porque bueno, creo que tiene que ver un poco por las capacidades que tengo, el recorrido de campo, el trabajo llevado adelante con las compañeras. Y nada, se me ofreció el espacio. Bueno, me pareció súper importante la mirada de poder trabajar desde una institución, poder trabajar como mujer trans hacia las compañeras. Hay una política bastante fuerte en la provincia, está la subsecretaría, como vos comentabas. Hay, entre otras cosas, un protocolo para un proyecto para las infancias trans en la provincia. Te pregunto a vos, más allá de todo esto, ¿vos crees que simplemente es un folleto de la provincia que dice, mira, nosotros acompañamos a las personas de todo el colectivo? ¿O realmente hay políticas? No, hay políticas. Te puedo dar la experiencia que soy una persona que recorre mucho el país y recorre inclusive el exterior, ¿no es cierto? Y lo que vivimos desde Rosario hacia la provincia, de Rosario hacia el país, tenemos un avance cultural y social aproximadamente, te podría decir, entre 5 y 10 años, en el sentido de decir de la apertura.
pero es como decir 5 o 10 años en 1000 años. Claro. Digamos, hay una apertura, hay un avance, hay políticas que se están llevando adelante, hay incidencia política, hay manejos políticos, pero bueno, culturalmente y socialmente seguimos estando bastante estancados y nos va a llevar muchas generaciones poder hacer o ver un cambio real en todo esto, porque siempre es al revés, generalmente la sociedad avanza antes que las políticas. En este caso, la política está llevando adelante algo que debería ser lo contrario a lo que por lógica siempre ocurre, ¿no es cierto?, a nivel histórico. Hablando de las políticas, un gran avance fue ya hace un par de años atrás la ley En la ley de identidad, la identidad de género. Sí. ¿Cómo te afectó a vos eso? Para mí fue importante. Bueno, yo en el año 2006-2007 abandoné la carrera de Ciencias Económicas que estaba estudiando para contadora y recuerdo en ese año en un final, que fui a final porque, bueno, el profesor no tenía mucha estigma con mi identidad, entonces no me la promocionó por un punto. Y recuerdo haberme presentado en una mesa final, me tocó justamente con él y me llamó por mi nombre y apellido y insistiendo en eso y me levanté, me fui de la facultad y abandoné la carrera de Ciencias Económicas. Entonces, ¿cómo impacta en todos los aspectos y sentidos de la vida de las personas que nos identificamos y que tenemos un género disidente? Es totalmente positivo lo que ocurrió. Pero bueno, tenemos una ley que nos ampara y que nos garantiza nuestra identidad, ¿no es cierto? Este hecho que te ocurrió a vos, que vos decís te estigmatizó este docente, ¿vos tenías el documento, el DNI, con el que naciste, el nombre y apellido? Asignado al nacer, sí, el documento masculino, sí. Te llamó por el nombre masculino. Exacto. Y ahí... Sí, que es lo que correspondía, ¿no es cierto? No lo que correspondía para el docente si no me hubiese conocido, si me hubiese tocado un docente quizás de otra cátedra, de otro turno, pero era un docente con el que yo había cursado todo el año y ya había rendido otros exámenes y ya conocía mi nombre autopercibido, entonces como que, bueno, ocurrió de esa manera, creo que lo hizo para probar el límite de que tenía yo y bueno, me ganó él en ese entonces. No eras un nombre, simplemente tenía tu cara, él ya te conocía. Sí, y sí, tristísimo, sí. ¿no? Sí. Bueno, sigue ocurriendo. Sí. Sigue ocurriendo en la actualidad, sigue ocurriendo. Escucho profesores de las universidades de las carreras más duras que le llamamos, son las universidades de acá de Derecho, en la Universidad de Medicina, en la Universidad de Arquitectura o en la Universidad de Ciencias Económicas, hablo de las públicas, que todavía sigue existiendo ese pensamiento y todavía se sigue haciendo esa influencia, más allá de que hoy existe una ley que garantiza nuestros derechos, los cuales lo podemos denunciar, pero bueno, el cambio se va a dar de forma cultural, porque quizás no nos pronuncian nuestro nombre masculino porque no lo saben o no lo ven, pero el simple hecho de una mirada y de una forma de destrato ya nos estigma y nos aleja de lo que son los estudios. Quiero volver después en un rato a esto que estás contando, pero antes quiero compartir con vos un audio que es un momento histórico, un audio que ha quedado ha marcado un hito, que es el de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el día justamente que anuncia esta ley. Muy buenas tardes a todos y a todas. Y estos dos decretos, que son el reconocimiento de la igualdad de género y el otro decreto también que permite que los bebés de matrimonios igualitarios sean hijos porque son hijos. Hoy hay que gritar por la igualdad, que es tan importante como la libertad. Y qué hermoso hoy ver este conjunto de argentinos que nos acompañan, que tienen los mismos derechos que el resto de los argentinos, pero que yo no quiero emplear esa palabra que me molesta mucho y que es tolerancia. No creo en la tolerancia. Tolerar es como que te aguanto porque no tengo otro remedio. Yo quiero hablar de la igualdad. Quiero agradecerles a todas las organizaciones que han luchado, que siguen luchando y que van a seguir luchando por seguir ampliando derechos en esta Argentina
que sigue creciendo, creciendo económicamente, creciendo socialmente y creciendo culturalmente, porque la igualdad es basamento del crecimiento de una cultura, de toda una sociedad. Gracias y en todo caso, perdón por haber esperado tanto, como vos que tuviste que esperar 42 años. Pero bueno. Fuerte, ¿no? Hay algo que dice el final, es perdón por todo esto que pasó, y hay justamente una de las chicas ahí le dice, vos tuviste que esperar 42 años. ¿Qué te produce escuchar este audio, este momento histórico? Bueno, yo ese día estaba afuera, estuve afuera el día que se sancionó la ley, estuve el día que se reglamentó y que se leyó, así que yo estaba presente ese día. Y fue muy emocionante porque es como reivindicar lo que sos, lo que elegiste ser, lo que sentiste y lo que expresaste, porque no es más que eso. Esto, si bien es una elección, una construcción social, es un sentir el ser, ¿no es cierto? Entonces es como que decir, bueno, no me sentí equivocada en expresarme, en mostrarme. Yo ahí escuchaba algo que ella decía, y que cuando habla de inclusión o hablan de tolerancia, para mí siguen siendo dos palabras estigmatizantes, la inclusión, porque para mí es como incluirnos en algo que no debería ser así, sino naturalizar. Yo utilizo la palabra naturalizar, yo corrijo mucho y trato de que no se hable de inclusión. Sé que es una palabra que se utiliza por cuestiones políticas y por eso mismo se sigue utilizando, pero para mí debería ser la naturalización de las personas, sea su género elegido, autopercibido, su identidad de género, lo que sea, es una persona. Entonces yo siempre hablo más de una naturalización. Pero fue un momento histórico donde obviamente que todas las personas trans hemos sentido un aval, ¿no es cierto?, de un Estado que, no solo este Estado, el mundo, sí, ha ido en contra nuestra. Sigue existiendo 71 países que condenan a las personas trans o homosexuales, no solo como enfermas, sino que están condenadas a muerte, se las condena a muerte, están penadas. La Organización Nacional, no, Internacional, perdón, de la Salud la sacó este La año. OMS la sacó este año de una incongruencia, digamos, que decía que era una incongruencia, que no coincidía lo que vos elegías, sí, estaba tomado como una enfermedad. Como una enfermedad, 2018. Sí, exacto, recién este año lo sacaron de los libros, sí. Y hablando de derechos ganados, te quiero preguntar por el cupo laboral trans que hay acá en la provincia de Santa Fe. Han ingresado al municipio a trabajar. ¿Cómo es el trabajo justamente de las personas trans? Bueno, ahí te corrijo, porque sí, la provincia todavía no tiene un cupo laboral, estamos trabajando en eso, queremos que exista un cupo laboral trans, que también en mi persona, con una opinión personal, sigo pensando que no deberíamos necesitar cupo, porque hay personas que estamos muy preparadas para ingresar, pero sé que es necesario el cupo para quienes no están preparadas para ingresar, pero no por una elección propia, sino por una opresión social. Existen hoy en Santa Fe, que ha acompañado la Subsecretaría de Política de Diversidad Sexual, 11 comunas y ciudades, entre ciudades y comunas, que tienen el cupo laboral trans, incluida Rosario, que fue la primera, donde las personas que ingresan en las ordenanzas se contemplan no solo las personas que tienen un nivel terciario universitario con una educación formal completa, obligatoria, que hoy es obligatoria, sino que también contemplan las personas que solo tienen el primario terminado, quienes están terminando el secundario, pero que tienen voluntad y ganas de trabajar, digamos. Es tan compleja la vida de una persona trans que se debe contemplar todos esos argumentos para que puedan ingresar a trabajar y a tener un trabajo formal, ¿no es cierto? ¿Existe aún rechazo a la hora de buscar un trabajo? Sí, totalmente. Sí, existe y sigue siendo muy fuerte. Muy fuerte. La naturalización y la inclusión real va a existir el día que vayamos a un supermercado y veamos una cajera trans, al banco y ver una compañera o un compañero trans, digamos, sí existe todavía el rechazo y la exclusión. Tengo para compartir con vos un pequeño fragmento de un discurso que dio una de las grandes referentes y activistas de la lucha trans, que es Diana Zacayán, que tuvo un final trágico, lamentablemente. Sí. Tenemos para compartir el audio y ahora hablamos de eso.
Hay un tema de una banda que se llama Marzo 76 que dice: te podés reír de mí y yo me voy a reír de vos, pero hay otros que se ríen de los dos. Dice la canción, ¿no? Mientras no vayamos entendiendo de que somos sujetos diferentes pero iguales, y no vayamos comprendiendo también al otro y a la otra, el que está al lado nuestro, y nos pongamos en su piel y vivamos en su piel lo que vive el otro y la otra, digamos, no podemos pensarnos como sujetos transformadores de la realidad, y como tal tampoco podemos pensar en un cambio verdadero y profundo. Estábamos escuchando a Diana Zacayán en una entrevista que le hicieron en el canal Encuentro, y está aquí en el estudio Patricia Emanuel. Ella es coordinadora regional en el Centro de Día Trans de la ciudad de Rosario. Te pregunto, ¿qué legado dejó Diana? Y muchísimo, junto con otras activistas que se nos han ido y otras activistas que seguimos teniendo y que le damos valor cuando ya no están, ¿no es cierto? Creo que históricamente nos pasa a los seres humanos esto, ¿no es cierto? De que no escuchamos esas voces que nos hablan. Mucho legado. Este año estuve charlando con mis compañeras, esto te hago así un paréntesis, con mis compañeras, de que en la marcha del Día del Orgullo marchemos descalzas con unos tacos colgados en el cuello, como diciendo que las mujeres trans empezamos a tener los pies sobre las tierras y empezamos a tomar las políticas y a darnos cuenta que debemos vivir políticamente. Ella ahí en un fragmento dice, alguien se ríe de nosotros, pero ellos no se dan cuenta de que ellos que se ríen. Después otros se ríen de nosotros dos. Y ella habla de respetar el otro y de sentir del otro y respetar al otro. Y eso es un gran pensamiento, pero yo creo que hasta que no nos den la posibilidad de decir realmente lo que nosotras sentimos, nadie va a saberlo. Porque el sentir lo sentimos nosotras, mujeres trans somos nosotras. Por eso yo digo cómo los pensamientos van cambiando, y quizás esas palabras hace unos años atrás nos sorprendía y decíamos respetar el sentir del otro. Y yo digo, déjenme ser y déjenme mostrarme cómo soy. Entonces creo que vamos un paso más adelante y siempre una vuelta de rosca. Creo que esas son las grandes enseñanzas que nos dejaron estas activistas, ¿no es cierto? Seguir sus pasos y siempre darle más para adelante y siempre ir un poco más. Yo no quiero que otro hable por mi cuerpo, yo no quiero que otro se exprese por mi cuerpo, yo no quiero que otro me dé trabajo por mi cuerpo. Quiero hacerlo yo, quiero vivirlo yo, quiero sentirlo yo y quiero contarlo yo. Y quiero ser yo la respetada y quiero ser yo quien respeta al otro. Te cambio totalmente doy un giro 360, 180 no 360, doy un giro 180 y tengo, mira acá un tweet de Eduardo Feynman, un ser interesante que tiene el periodismo argentino. Esto fue con el tema de la legalización del aborto, de la ley IVE, y hay 3 chicos trans en una foto que dice: los varones trans también abortamos. Y Eduardo Feynman escribe con base a esta foto: perdón, ¿qué me perdí? Dice. ¿Qué se perdió, Eduardo Feynman? La realidad del vivir una realidad, porque muchas veces qué sé yo, son pensamientos y son pensadores y son periodistas que siempre van a estar opuestos a lo que es la vida, pero también creo que son estrategias de trabajo, ¿no es cierto? Porque si no, también sería muy invisibilizado y hablamos de la inseguridad personal y un montón de características que estas personas tienen a la hora de referirse a las comunidades, a las minoritarias, a las personas disidentes, siempre de forma agresiva, ¿no es cierto? Bueno, yo tengo una pareja, estoy en pareja con una persona trans que es un varón trans. Yo como mujer trans tranquilamente podría ser madre y él ser padre. Él tiene un vientre gestante, por eso no hablamos de mujeres sobre el aborto, sino que hablamos de vientres gestantes con el aborto, ¿no es cierto? A favor del aborto. ¿Por qué? Porque mi pareja tranquilamente podría decidir, es un varón y es gestante, y también podría decidir, tendría derecho a elegir abortar o no, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puedo decir del periodista? Nada más que
conocemos su historia y creo que también estas cosas que lo vemos como negativo o pensamientos tan opuestos a la realidad y a la vida cotidiana, también nos permite a nosotras y a nosotros opinar sobre lo contrario a lo que está diciendo. Pues si estuviese todo bien y todo el mundo estuviese de acuerdo, también haría mucho ruido, ¿no es Sí, sin cierto? duda. Y no estaríamos pasando esta discriminación. Este tipo de personajes muestran cómo todavía la sociedad argentina nos sigue matando. Se me ocurre también, ahora me vino a la mente, hace poco Jorge Lanata tuvo una discusión muy fuerte con Flor de la B, y él en una entrevista, en un audio radial, le dice, en todo caso serías padre, no madre, ¿no? Algo hiriente. Y lo peor de todo es las risas cómplices que había en el estudio. Por suerte no hay impunidad porque somos muchos, somos millones, los que salimos y repudiamos este tipo de actitudes. Sí, bueno, con respecto también a la nata, muchas veces lo he escuchado y también es esa cabecita cerrada que creo que también no deja de ser un personaje porque es un ser humano que también le toca, tiene tocado de muchos lados sus partes. A ver, no es que trato de defender lo indefendible cuando me refiero a esto, sino que trato de entender al otro. Como pido que me entiendan como mujer trans y me dejen expresar, creo que estos señores tienen todo el derecho de expresarse y de poder decirlo, ¿no es cierto? Como yo podría decir, vos me decís la nata y yo me reiría y diría, pobre gordo, que qué sé yo, que le fallan los riñones, y reírnos todas acá de él, digamos. Entonces caeríamos en su falta de respeto, ¿no es cierto? Caeríamos en su juego. Entonces no me parece que deberíamos darle demasiada importancia, sino son el reflejos de la sociedad que todavía seguimos teniendo. Digamos, no son personas aisladas que hablan porque hay gente que todavía lo escucha, y hablan porque hay gente que todavía piensa igual que él, aunque la gran mayoría no. Pero bueno, a la hora de las políticas lo vemos con el aborto, la mayoría estamos a favor del aborto, pero a la hora de tomar en sí las leyes o nuestras políticas nacionales no lo deciden así. Entonces, evidentemente sigue siendo una micro quien sigue manejando un macro país, ¿no es cierto? Tristemente. Entonces, sí, por eso digo, con respecto a él, si ser padre o ser madre tiene para él una connotación especial para un niño, yo creo que lo importante es que la criatura sea feliz, como lo fui yo con mis padres. A mis padres no les importaban que nosotros éramos 3 hermanas trans, 3 mujeres trans, y para nuestros padres éramos su hija, y lo que le importaba era que seamos felices y que pudiéramos vivir una vida plena como cualquier otra persona, ¿no es cierto? Habiendo trabajado y viendo todos los días historias de personas trans, ¿tus padres son una excepción al caso? ¿Hay rechazo? Mis padres son una gran excepción al caso. Inclusive mi padre sufrió la discriminación que no sufrimos nosotras, digamos, porque se suponía que mi padre, por aceptar 3 personas homosexuales o transexuales, era el violador quien nos permitía o quien nos hizo así, ¿no es cierto? Pues mi papá tiene 70 años, estoy hablando de que yo tengo a mi hermana más grandecita, tiene 40 años, imagínate hace 30 años atrás cuando mi hermana se le empezó a notar de su querer hacer su transición y que mis padres ambos lo aceptaran, es como que bueno, hace 30 años atrás vos la violabas, querías tener hijas mujeres y la violabas seguramente a todas nosotras para poder tener hijas mujeres. Todo ese pensamiento retorcido que existía antes, que hoy creo que no es tan así el pensamiento, pero se sigue pensando. Entonces mis padres fueron la gran excepción y creo que hasta el día de hoy lo siguen siendo. Para ir cerrando, quiero que escuchemos a también una activista, actriz, ella, escritora, Susy Shock, seguro la conoces. Sí, la conozco a Susy, sí. Quiero que escuchemos un pequeño fragmento de un audio de cómo ella se autodescribe. Yo, pobre mortal, equidistante de todo. Yo, DNI 20.598.061. Yo, primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón, ni mujer, ni XXI ni H2O, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar.
No quiero más títulos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros a donde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, visca, silvestre, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar y con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo. Y que otros sean lo normal. El Vaticano normal, el credo en Dios y la Virgísima normal, los pastores y los rebaños de lo normal, el honorable Congreso de las leyes de lo normal, el viejo Larus de lo normal, baño de damas o caballeros, nuevos rincones para inventar. Yo, transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada, la que no pide más permiso y está radiosa de luces mayas, épicas, parias menstruales, marlenes, dianas sacayanas, sin Biblia, sin tablas, sin geografía, sin nada, solo mi derecho vital a ser un monstruo, o como me llame, como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas, mi derecho a explorarme, a reinventarme, a hacer de mí mutar mi noble ejercicio, veranearme, otoñarme, invernarme, las hormonas, las ideas, las cachas, toda el alma. Amén. Ahí escuchábamos a Susy Shock. Este poema se llama Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Y hablando de autodefinirse, ya para ir cerrando, te pregunto a vos, Patricia, ¿qué le dirías a esa persona que fuiste? ¿Cómo a esa persona que fue? A ese niño quizás. No, no tuve el proceso. Por suerte tuve una docente desde primero a séptimo grado que fui aceptada y se me notaba desde muy chica, entonces es como que no fui ese niño, no tuve esa transición de saber de... Yo mi ser y mi sentir lo tuve desde muy pequeña y lo pude experimentar. Sí te puedo decir, al escuchar estas voces y vivirlo en carne propia, nunca dejamos de ser ese niño, nunca dejamos de ser ese hombre. Yo siento eso, más allá de que otras mujeres trans o otras chicas trans, travestis, transgénero, transexuales o mujeres como quieran, como se autoperciben, nunca dejamos tampoco de ser esa parte. Yo creo que la aceptación de ser también esa parte nos va a permitir reivindicar nuestros derechos, porque no somos ni un lado, no somos ni el otro, somos el tercero género, ¿no es cierto? Entonces también creo que eso habla de este empoderamiento que puede ir teniendo cada persona. Y respeto mucho a todas las activistas, respeto mucho a todas las artistas, pero creo que un trabajo real, un trabajo antropológico, un trabajo de un verdadero equipo de científicos, de sociólogos, que hagan y asienten realmente la vida de las personas trans, nos va a seguir llevando a morir entre los 35 y 40 años. Con todo el respeto que las artistas se merecen, con todo el respeto que mis colegas se merecen, digamos, creo que estamos necesitando empezar a correr esta morbosidad de la persona trans con todo este humor, con todo este chacarrillo, sino empezar a llevarlo a la realidad y a un contexto social en el que vivimos para que no nos sigan matando, porque no podemos sobrevivir siendo el payasito de la sociedad. Me quedo para el cierre con ese verbo que dijiste, naturalizar. Me parece que es lo que nos llevamos desde acá y toda la gente que escuche esta entrevista. Patricia, de verdad, gracias por haber venido y como dijo Cristina, perdón por todo esto. Sí, no, gracias a vos, Joel, por invitarme y bueno, es un placer estar acá y poder llevar adelante mi trabajo todos los días. Estuvimos charlando con Patricia Emanuel, coordinadora regional en el Centro de Día Trans de la ciudad de Rosario. Seguimos 21 a 26 de este martes 14.